Siguiendo con el programa entonces, ahora tenemos también otra expositora internacional. Ella no es peruana, ella nació en Puerto Rico, es la doctora Tamara Ortiz. La doctora Tamara Ortiz Pérez es radióloga. Teníamos que tener un radiólogo hoy día, tenemos tenido oncólogos clínicos, hemos tenido patólogo, ahora nos toca un radiólogo, y el tema de ella es la radiología en mama. En otros países hay tanta especialización que ya la radiología se divide por partes. En el Perú todavía no. Hay gente que hace radiología en mama, pero digamos no tiene como una superespecialidad. La doctora Tamara Ortiz ha trabajado en Baylor St. Luke's, trabaja en Baylor St. Luke's, ha hecho estudió medicina en la Universidad de Puerto Rico y completó su pasantía en el Hospital de San Juan de Puerto Rico. Ahora ella, desde el 2012, trabaja, hola Tamara, ¿cómo estás? Trabaja en las imágenes de seno del Departamento de Radiología de Baylor. Tenemos mucho contacto nosotros en el grupo que trabajo en la clínica con Baylor, hacemos contigo, hemos hecho tumor boards. Es directora de educación en imágenes de seno para el programa de residencia en radiología diagnóstica y directora del programa de becas de imágenes en senología. Bueno, vemos que es una persona totalmente especializada en radiología en mama, que es mi especialidad, soy cirujano. Y estamos gustosos de tenerte, Tamara, gracias por estar con la Fundación Mauchis. Tienes tu presentación, Avances en la Radiología en Detección de Cáncer de Mama. Tienes 25 minutos. Gracias, Tamara, por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto, se te escucha perfecto. Perfecto, voy entonces ahora a presentar, voy a compartir mi... bueno. Déjame saber si pueden ver mi presentación. ¿Dónde estará? Tenía lista, no sé a dónde se fue. Vamos a abrirla nuevamente. Ahora vamos a compartir nuevamente. No hay problema, te esperamos, con mucho gusto. Disculpen la demora. Vamos a ver nuevamente. Le quiero dar las gracias a todos en lo que esperamos por la invitación. Espero que la presentación sea de su agrado. Déjame, ¿puedes ver, Mauricio, puede ver mi presentación? Sí, ya se ve perfectamente, ahí se ve el hospital, he tenido la suerte. Excelente, se ve la foto, la vista aérea del hospital. Muy lindo el hospital, así es. Muy lindo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esa introducción tan calurosa y tan amable. Mi nombre es la doctora Tamara Ortiz Pérez y yo soy catedrática asociada de la sección de imágenes de mama en Baylor College of Medicine y estoy llena de mucho orgullo y mucha felicidad de poder compartir con ustedes esta tarde presentando, ¿verdad? Pues esta ponencia titulada Avances de la Radiología en Detección de Cáncer de Mama. Por medio de esta charla quisiera presentar datos y estadísticas acerca del cáncer de mama entre los hispanos y latinos, discutir guías y recomendaciones más recientes para la detección de cáncer de mama y puntualizar las diferentes indicaciones para varias modalidades de detección. Unas palabras acerca de la epidemiología del cáncer de mama. Es el tipo de cáncer más común en mujeres hispanas en los Estados Unidos, exceptuando el cáncer de piel. Y desafortunadamente es la causa más común de muerte relacionada al cáncer entre mujeres hispanas en los Estados Unidos. Cáncer de mama es responsable de aproximadamente 16% de las muertes relacionadas a cáncer, seguida por cáncer de pulmón y bronquio y seguido entonces por colon y recto. Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres en los Estados Unidos desarrollará cáncer de mama invasivo durante su vida. Eso es aproximadamente 12% en términos de incidencia. Así que es sumamente común. Todo el mundo conoce a alguien. ¿Verdad? Pues no hay... Es muy difícil no conocer a alguien que ha sido afectado por el cáncer de mama. Los datos y estadísticas entre los hispanos latinos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, los datos más recientes que han sido publicados son para el renglón de años 2018 del 2020, donde estipulan que aproximadamente 24.000 mujeres hispanas en Estados Unidos se espera fueran diagnosticadas con cáncer de mama. Entre los años 2006 al 2015, la tasa de incidencia de cáncer de mama aumentó en las mujeres hispanas y se mantuvo estable en las blancas no hispanas.
Esta tasa de incidencia entre mujeres hispanas sigue siendo aproximadamente 29% menor que entre las mujeres blancas no hispanas. En la población hispana también el riesgo es considerado aún menor en las mujeres que nacieron fuera de Estados Unidos. Es importante notar que las tasas de utilización de mamografía como estudios de detección temprana, estudios de discernimiento, la utilización es un poco menor, más baja en pacientes mujeres hispanas y latinas. Y también, ¿verdad? Pues esto resulta en una demora en seguimiento de aquellos resultados exploratorios anormales o anormalidades en la mama descubiertas por examen físico. La disminución en las tasas de mortalidad entre el 2007 y el 2016 se adjudican a dos causas principales. La primera es la detección temprana, ¿verdad? Pues gracias a las mamografías de discernimiento, una utilización mayor y el aumento en concientización acerca del cáncer de mama y la importancia de la prevención y detección temprana. También una parte muy importante de la disminución en la tasa de mortalidad es debido a mejoras en tratamiento y el manejo de los pacientes. En términos de cáncer de mama y la determinación de riesgo, vamos a hablar acerca de factores de riesgos que son modificables, no modificables y factores que se consideran como factores preventivos. Factores de riesgo no modificables significa, ¿verdad?, pues que no hay nada que podamos hacer. Pacientes de género femenino, de 55 años o más de edad, que son portadores de mutación genéticas, tienen alguna historia familiar o personal para cáncer de mama o de ovario, diferentes razas y origen étnico, tener tejido mamario denso, haber tenido intervenciones previas donde los resultados histológicos o patológicos revelaron lesiones de alto riesgo, y periodos en la vida de la paciente donde el periodo ha sido bastante largo, donde la exposición a estrógeno no ha estado opuesta por la progesterona. Por ejemplo, pacientes, mientras más temprano es la menarquia o más tardía es la menopausia. También pacientes que han sido expuestos a radioterapia al pecho por diagnósticos de cáncer durante la etapa de 10 a 30 años de edad y exposición a ciertas drogas o medicamentos. Ahora pasamos a factores de riesgo relacionados con el estilo de vida que se consideran modificables. Por ejemplo, inactividad física, ¿verdad? Pues la inactividad física se considera un factor que aumenta tu riesgo a desarrollar cáncer de seno. También el sobrepeso u obesidad, consumo de bebidas alcohólicas, nunca haber estado embarazada, el primer embarazo tardío mayor de 30 años, no haber lactado, el uso de ciertos contraceptivos hormonales y el uso de terapia de reemplazo hormonal luego de la menopausia. Ahora, pasando a factores protectores. La edad temprana del primer embarazo es considerado un factor preventivo. Mayor número de embarazos también es considerado un factor preventivo, al igual que la lactancia y evitar el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Vamos a pasar entonces ahora a hablar de la detección como tal de cáncer de mama, con un enfoque principalmente en estudios de imágenes, que esa, ¿verdad?, pues es mi área de especialidad. Vamos a comenzar primero hablando de las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Imágenes de Seno, ACR y SBI por sus siglas en inglés. La mamografía de discernimiento se recomienda comenzarla a la edad de los 40 y realizarla anualmente. Y no hay una recomendación firme para detener el discernimiento solamente basada en la edad de la paciente. Esas decisiones deben ser individualizadas y deben tomar en consideración varios factores, como expectativa de vida del paciente, comorbilidades y deseo y capacidad para tolerar el tratamiento en caso de que sí se detecte cáncer de seno o mama. Ahora vamos a pasar a la Sociedad Americana contra el Cáncer y sus recomendaciones. Las recomendaciones empiezan entre la edad de los 40 a 44 años. Debe ser una opción disponible para las pacientes, ¿verdad?, pues poder comenzar su mamografía anualmente. Ahora, sí hacen una recomendación bastante, ¿verdad?, pues fuerte y firme, de entre la edad de los 45 a 54 años, las mujeres deben realizar su mamografía anualmente. Y entonces de 55 años en adelante recomiendan una mamografía por lo menos cada 2 años, pero indican que las mujeres deben tener la oportunidad de continuar con su mamografía anualmente si así lo desean. Y en términos de cuándo detener los estudios, ¿verdad?, anuales para la detección de cáncer de mama, estos deben continuar siempre y cuando la mujer goce de buena salud y tenga una expectativa de vida de por lo menos 10 años o más.
Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes estudios de imágenes que están a nuestra, ¿verdad?, disposición. El primer estudio, ¿verdad?, o la primera modalidad que está a nuestra disposición es la mamografía. Es la más común que encontramos y tenemos la mamografía de 2 dimensiones o bidimensional y la tridimensional, también conocida como tomosíntesis. Y vamos a hablar un poquito acerca de las bondades, de los beneficios de la mamografía tridimensional. Otra modalidad que tenemos a nuestra disposición es la ecografía y la resonancia magnética. Y vamos a hablar un poco acerca de estas modalidades y cuáles son sus indicaciones en más detalle. Vamos a comenzar con la mamografía. Es considerada, ¿verdad?, pues el estándar para detección temprana de cáncer de seno. La mamografía de detección es un estudio preventivo para aquellas pacientes de 40 años o más que son mujeres y no tienen síntomas. Mamografía de diagnóstico tiene indicaciones más específicas. Es para pacientes que tienen algún tipo de sintomatología, pacientes que tienen historial de algún mamograma anormal que necesitan una evaluación inicial o evaluación de seguimiento. Y usualmente se realiza en pacientes que tienen 30 años o más. Esto es para mujeres. Hombres que tienen, los hombres en verdad pues no son sometidos a estudios de detección rutinarios, pero sí hay pacientes masculinos que tienen alguna sintomatología, 25 años o más, se recomienda comenzar a hacer un mamograma como el estudio inicial. Menos de 25 años se recomienda que el estudio inicial sea un ultrasonido o una ecografía. Vamos a hablar un poco acerca de la mamografía tridimensional o en 3D, también conocida como tomosíntesis. Esta tecnología fue aceptada para uso clínico en el año 2012, a principios del año 2012. Y, ¿verdad?, pues los beneficios mayores se pueden resumir en 2 puntos. Disminuye el uso de tomosíntesis o el mamograma de 3 dimensiones, disminuye la tasa de rellamado, que significa el número de veces que llamamos a un paciente para que regrese a nuestra clínica para hacer imágenes adicionales, para concluir si un hallazgo es real o no, y si el paciente tiene alguna anormalidad que requiere investigación, ¿verdad? Más investigación. El otro beneficio es un aumento en la detección de cáncer de mama. Y como pueden ver aquí, los porcentajes en disminución de la tasa de rellamado y el porcentaje de aumento en la detección de cáncer de mama son sumamente robustos. Así que se ha demostrado en literatura, ¿verdad?, pues por muchos años, esto es de la literatura más robusta, de años un poco más iniciales, pero hay literatura mucho más reciente que se ha publicado hablando de los beneficios, los altos beneficios de tener mamografía tridimensional en la práctica para en términos del cuidado de los pacientes, para darles el mayor beneficio. Y esto es una esquemática, un diagrama que fue publicado en un artículo en el 2007 cuando tomosíntesis todavía estaba diría en la infancia, donde enseña, ¿verdad?, pues cómo es que funciona. El tubo de los rayos X, como pueden ver aquí, el tubo comienza a la posición neutral y entonces se mueve a un ángulo que mide 15 grados, 7.5 grados para un lado y 7.5 grados para el otro, y toma una serie de imágenes, un total de 15 imágenes, de dosis muy bajas, se llaman imágenes de proyección, y esas son las imágenes de donde se reconstruyen las imágenes en 3 dimensiones para entonces poder verlas y aplicarlas para la evaluación de los pacientes en la clínica. Y les quería enseñar unas imágenes, ¿verdad?, para comparar el mamograma en 2 dimensiones que tienen aquí a la izquierda de su pantalla y el mamograma en 3 dimensiones que está a la derecha de la pantalla. En el centro ustedes verán algo que se parece, es como un híbrido entre el mamograma de 2 dimensiones y el mamograma de 3 dimensiones. Esto es un mamograma sintético, sintetizado. Diferentes compañías, ¿verdad?, pues tienen diferentes productos que, ¿verdad?, pues que han mercadeado, pero el propósito de esta imagen es que sea bastante parecida a la imagen, a una imagen convencional en 2 dimensiones, pero no requiere una exposición adicional a los rayos X. Así que de las mismas imágenes de donde se generan estas imágenes en 3 dimensiones, espero que puedan ver el video, del mismo grupo de imágenes de proyección baja, pues se pueden generar también una imagen que se parece a un mamograma, pero no requiere la exposición a radiación.
Así que le podemos dar a los pacientes el beneficio de tomosíntesis de un mamograma en 3 dimensiones sin necesidad de hacer una segunda exposición para tener un mamograma de 2 dimensiones, que se considera el estándar dorado para la evaluación y detección temprana de cáncer de seno. Vamos entonces a cambiar un poco el tema, vamos a hablar acerca de ecografía. Ecografía es una tecnología que puede ser considerada como suplemento a la mamografía para mujeres en ciertas categorías. La primera categoría es pacientes de alto riesgo, en las cuales la resonancia magnética estaría indicada, pero por alguna razón u otra no se puede realizar. Y en pacientes también que tienen tejido mamario denso, también como un suplemento a la mamografía. Todo esto es para aumentar la detección de cáncer de seno o de mama. Ahora vamos a hablar acerca de las indicaciones de resonancia magnética. Las indicaciones, primer grupo, son pacientes que se consideran de alto riesgo. Y resonancia magnética se realiza en conjunto con mamografía anual. No es un reemplazo para la mamografía anual para detección de cáncer. Pacientes de alto riesgo son pacientes que son portadores de mutaciones genéticas, algún otro síndrome hereditario, han tenido historial de radioterapia al pecho, como hablamos anteriormente, entre la edad de los 10 a 30 años y comenzando 8 años después de haber concluido o completado la radioterapia. Y que cuando hacemos, ¿verdad?, pues una estimación del riesgo de por vida de esa paciente por alguno de los modelos para establecer el riesgo o estimar el riesgo, hay muchísimos modelos. Está el modelo Gale, el modelo Tyrer-Cuzick, el modelo BRCA Pro, y ¿verdad?, pues cada modelo tiene sus beneficios, cada modelo tiene, algunos son más simples, otros son más complejos, algunos requieren mayores puntos de información. También algunos son más útiles para ciertas poblaciones, ciertas razas, orígenes étnicos, ciertos grupos de edades, si historial familiar o no. Así que es sumamente importante hacer una evaluación individualizada para determinar cuál es el modelo para determinar el riesgo de pacientes basado en el historial de cada persona. Pero 20% es el número que nosotros estamos buscando para determinar qué pacientes son candidatos para resonancia magnética. También usamos resonancia magnética en la evaluación del estadio en pacientes que han sido recién diagnosticados con cáncer de mama. Podemos utilizarlo también para la evaluación de respuesta a quimioterapia neoadyuvante. Y en pacientes que han recibido, que no hicieron un estudio de resonancia magnética preoperatorio, fueron a la sala de operaciones, les realizaron cirugía para conservar la mama y tuvieron márgenes quirúrgicos positivos. Resonancia magnética es una buena herramienta que se puede utilizar para poder indicarle al cirujano en qué áreas, ¿verdad?, pues hay que remover márgenes adicionales. También es de mucha utilidad en pacientes que han sido diagnosticados con cáncer metastásico primario de mama, pero que en mamografía y en ultrasonido no hemos podido encontrar, ¿verdad?, pues el cáncer en la mama, pero sí encontramos los nódulos linfáticos anormales. Luego de que la biopsia arroja el resultado positivo, como cáncer metastásico, probablemente el cáncer de mama es el primario, la resonancia magnética nos puede ayudar a identificar dónde es que está ese cáncer para entonces poder ofrecerle a la paciente, si fuera indicado, cirugía de conservación de mama. Por último, pero no menos importante, otra indicación es la resolución de problemas. Pacientes que se presentan con ciertos problemas, por ejemplo, con secreción o cambios en el pezón. O después de hacer un mamograma, un ultrasonido, una investigación completa, si no encontramos ninguna anormalidad por esas modalidades, podemos ofrecerle la resonancia magnética para tratar de encontrar la razón por esa secreción o cambios en el pezón. Secreción patológica, específicamente. Quería hablar un poco acerca de, ¿verdad?, pues temas nuevos en la resonancia magnética, y una de las cosas que se está discutiendo en la literatura y en congresos de la Sociedad de Imágenes de Seno, que el congreso más reciente fue la semana pasada, estaban hablando de la resonancia magnética de protocolos convencionales versus los protocolos abreviados. Los protocolos abreviados son protocolos que tienen un tiempo de adquisición más corto y es un costo más bajo para los pacientes. Que, ¿verdad?, pues se están tratando de desarrollar para ver si pueden ser una alternativa para pacientes que no tienen un riesgo tan alto como el 20% o más, para que puedan recibir el protocolo convencional
pero que los pacientes, ¿verdad?, puedan costearlo ¿verdad?, pues a una cantidad monetaria, a un valor monetario un poco más bajo, y poder ofrecerle la detección, la detección aumentada de 97% o más, detección de cáncer. El problema con el protocolo abreviado es que no hay un estándar fijo actualmente. Hay unos estándares mínimos para los protocolos de resonancia magnética convencional que han sido establecidos por el Colegio Americano de Radiología, pero todavía estamos en el proceso de establecer cuáles son esos estándares para los protocolos abreviados. Hay varios centros a través de los Estados Unidos que han comenzado a ofrecer esto a sus pacientes, pero ¿verdad? Pues, los protocolos usualmente incluyen hacer, en el protocolo convencional, por ejemplo, incluimos imágenes T1 sin hacer supresión de la señal de grasa, imágenes T2 para detectar anormalidades, ¿verdad? Pues que contienen algún tipo de fluido, que son brillantes en T2. Entonces tenemos imágenes antes y después de la inyección de contraste intravenoso, que son imágenes basadas en T1, pero tienen supresión de la señal de la grasa y además tienen sustracción. Y de esa información se derivan entonces las curvas cinéticas. Los protocolos, el Colegio Americano de Radiología establece que por lo menos tienes que tener una de esas imágenes antes de la administración del contraste intravenoso y por lo menos 2 imágenes luego de la administración del contraste intravenoso. Los protocolos abreviados están hablando acerca de hacer solamente una imagen antes de la administración del contraste y una después. Y entonces disminuir la cantidad de tiempo de entre 20 y 25 minutos con el protocolo convencional, ¿verdad? Pues la meta es que sean menos de 10 minutos, ¿verdad? Pero hay mucha información en la literatura reciente acerca de esto y mucha conversación, como dije, en el congreso más reciente de la Sociedad de Imágenes de Seno. Así que manténganse al pendiente acerca de esta tecnología. Quisiera darle muchas gracias a todos los presentes, a todos los participantes por su atención. Y pues ¿verdad? Pues me encantaría contestar cualquier pregunta o cualquier duda que sometan, ¿verdad? Que tengan acerca de mi ponencia. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, Tamara, excelente tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad súper moderna, súper actualizada tu presentación. Yo te cuento más o menos cómo es acá en el Perú. Acá el paciente que tiene una dolencia generalmente, si puede ir al médico, va al especialista directo, no hay médico de familia casi, ¿no? En Perú, va al mastólogo, si hay mastólogo, ahora nos está escuchando casi 1000 personas de todas partes del Perú, y los mastólogos estamos centralizados más o menos en mastología, el 80% en Lima, que es la capital, y casi, digamos, tenemos ciudades tan grandes como Cajamarca, como toda la selva, prácticamente no hay especialistas en mama. Entonces, la ecografía, imaginarás, la ecografía es un examen subjetivo, ayuda mucho a mujeres jóvenes, y si en el mismo Lima hay sitios donde la ecografía no es bien hecha, porque hay médicos que hacen ecografía, pues, una al mes, y hay médicos que hacen ecografía acá en Lima 40 al día, 50 al día. Entonces, a veces una ecografía te lleva, y como no hay mastólogo, lo ve un especialista como el ginecólogo, el radiólogo se equivoca, el ginecólogo ve el informe mal, y se sigue equivocando y es como un dominó y al final el paciente viene con cáncer avanzado al especialista, ¿no? Yo he leído algo sobre ecografía automatizada, el ABUS, que quiere más o menos quitar algo como extrapolando la inteligencia artificial, algo como que la máquina va a reemplazar al que maneja el carro, a la experiencia del ¿Tú tienes algún comentario? ¿Tienes en Baylor el ABUS? ¿Has usado? Nosotros, muchísimas gracias por esa pregunta, es una pregunta muy importante. La tecnología de ecografía automatizada, como usted está mencionando, la AUS, está disponible en varios centros y como usted ha mencionado, el propósito es tratar de disminuir la variabilidad, la dependencia acerca de quién está operando, ¿no? Básicamente hacerlo, tomar varias imágenes y pues no es tan dependiente acerca, ¿verdad? Pues del operador. Pero pues no hay tecnología perfecta, no hay nada que sea perfecto bajo el sol. Y de las controversias es
¿qué hacemos con todas las cosas como no hay opción de hacer ecografía en tiempo real con ese tipo de equipo? Entonces resulta en un número de rellamados de pacientes que tienen que regresar para imágenes adicionales cuando realmente no son hallazgos que son ¿verdad? Pues de preocuparse, no son hallazgos que ¿verdad? Fueron detectados clínicamente, no tenían ninguna significancia clínica, entonces ahora pues, ¿verdad? Pues puede resultar en un aumento en la tasa de biopsias o un aumento en la tasa de estudios de seguimiento que tienes que realizar por hallazgos que realmente pues nunca los hubieras encontrado inicialmente. Así que tienen beneficios definitivamente si estás en una clínica donde no hay un radiólogo presente que pueda estar supervisando los estudios y lo tienes en una localización remota, ¿verdad? Pues sí es una tecnología que puedes utilizar e implementar para ofrecerle el beneficio de un estudio de discernimiento suplementario, no como reemplazo de mamografía. Siempre y cuando conociendo, ¿verdad? Pues que sí también tiene unas limitaciones y no es perfecta. Excelente, gracias. Tenemos varias preguntas. Tenemos otra pregunta. Ya sabes que ahorita en el Perú vamos a comenzar el lunes como riesgo extremo de COVID, ahora estamos en riesgo alto en Lima, pero el lunes, bueno, de nuevo, parece, todavía no ha hablado el gobierno, pero de nuevo nos van a limitar, parece, todas las cosas porque no hay camas ahorita, la gente se está muriendo del COVID, no tiene dónde ir. En esta pregunta, ¿cómo se puede seguir el control de mamografía o radiología ahora en este periodo de pandemia? ¿Podría disminuir el control? Es difícil, realmente es un problema, porque nosotros tuvimos la experiencia de que estuvimos cerrados por 6 semanas acá en Houston. No estábamos haciendo estudios de discernimiento de detección temprana para nadie. Y todavía estamos lidiando con un gran número de pacientes que por miedo, ya, aunque está abierto, por miedo de todas formas no hayan venido durante el año pasado y entonces no se hicieron su estudio en el año 2019, perdón, en el año 2020, y entonces ahora están viniendo 2 años después de su estudio de discernimiento más reciente ¿verdad? Pues con un cáncer de seno más avanzado de lo que hubiera sido si los hubiéramos podido detectar en el año 2020. Pero realmente es difícil. La Sociedad de Imágenes de Seno estableció unas guías que los diferentes médicos, los diferentes centros de imagen podían utilizar para estratificar, para poder decidir qué pacientes, si no podemos recibir a todo el mundo, qué pacientes deben tener prioridad. Y obviamente pacientes sintomáticos, obviamente eso hay que recibirlos. Pacientes que tienen historial personal, ¿verdad? Y tienen una queja nueva, hay que recibirlos. Así que es sumamente importante estratificar el riesgo, pero definitivamente tratar de regresar a un periodo de si se puede hacer a lo mejor algún porcentaje de estudios de discernimiento, tratar de entonces dividir ese porcentaje a través del año o de lo que queda del año para tratar de poder alcanzar y beneficiar a la mayor parte de la población. Pero es difícil. Excelente, Tamara, gracias. Tenemos otra pregunta. El uso de mamografía 3D. Sabemos que la mamografía 3D tiene ciertas partes del equipo que hay que reemplazarlas cada cierto tiempo, pero eso es una mamografía 2D que puede digitalizar y que creo que el equipo no tiene tanto, sin ser radiólogo, pero más o menos yo sé que no hay que cambiarse, digamos, es más para la guerra, más para, digamos, para provincias en Perú, ¿no? En provincias alejadas, porque si se malogra una parte del digital, creo que cambiarlo cuesta unos $40,000, $50,000 y vamos a tener el equipo ahí años sin usar. ¿Qué crees de si tenemos un 2D digital y se usa bien, debería seguir usándose? ¿Deberíamos todos intentar cambiar a un 3D? Yo diría que si hay la opción, si es una opción real, es algo factible, sí, es una buena decisión. Pero una mamografía en 2 dimensiones de buena calidad es mejor que no tener ningún tipo de opciones para los pacientes. Y mamografía de 2D sigue siendo considerada como un estudio de alta calidad para la evaluación de los pacientes, siempre y cuando tengan el control de calidad necesario, el personal entrenado y el equipo adecuado. Perfecto. Pero si hay la opción, sí, vamos. Perfecto, excelente. Tenemos unos 4 o 5 minutos más. En tu charla he escuchado que una de las indicaciones de resonancia, no la había escuchado antes en realidad,
me llamó la atención es cuando un cirujano opera y nos salen los márgenes comprometidos, hay que hacer unas nuevas resonancias para enfermedad residual, pero también por otro lado sabemos de que un postoperatorio inmediato a veces falsea la resonancia por la sangre, el seroma, y digamos la enfermedad microscópica no, in situ no se va a ver o se va a ver más difícil en una resonancia. ¿Ayuda realmente si es una indicación? Yo la desconocía realmente. Ayuda, sí, obviamente, pues si tuvimos márgenes positivos hoy, pues no va a ser la resonancia magnética no va a ser mañana, pero a lo mejor varias semanas antes de que, ¿verdad?, el paciente regrese al quirófano, lo que estamos buscando es el patrón de realce, ¿verdad? Pues y pues ese patrón va a ser un poco diferente en el área de donde haya cáncer residual, de cómo se va a ver el patrón de realce en cambios postquirúrgicos. El patrón de realce en donde hay cáncer residual, estamos buscando cáncer ¿verdad? Pues en la periferia de donde está la cavidad quirúrgica. Y donde hay cáncer residual, ese patrón tiende a ser un poquito más irregular, tiende a parecer como si fuera un cordón, ¿verdad? Con muchos nudos, en lugar de una banda, ¿verdad? Pues fina o bastante regular. En esas áreas donde está ese cordón con varios nudos, esa es el área donde probablemente hay cáncer residual. No en el área donde el patrón de realce es bastante fino y uniforme. Okay. Y sí, ayuda a los cirujanos para poder decirles, mira, si es en el margen posterior inferior o superolateral, o para poder entonces dirigirlos hacia, mira, aquí sí hay bastante cáncer residual, y en este otro margen solamente hay un poco. Y así pues ellos pueden decidir pues cuánto más tejido van a remover. Excelente, está clarísimo. Tenemos una pregunta desde Arequipa, que es una ciudad del sur del Perú. Nos preguntan, para una persona que tiene prótesis mamaria, ¿cuál es el mejor examen para evaluar la prótesis? ¿Mamografía, ecografía o resonancia? Para evaluar la integridad de la prótesis. Sí, la integridad, exacto. La integridad, en realidad, el estudio más sensitivo es la resonancia magnética. Si la prótesis es de silicona. Si la prótesis es de silicona, el estudio más sensitivo es la resonancia magnética. Pero siempre está acompañada de un mamograma, porque si hay hallazgos de ruptura extracapsular en el mamograma, pues ya no hay más nada que buscar, ya tienes toda la información que necesitas. Pero si no tienes hallazgos de ruptura extracapsular, o si los tienes en un lado, pero quieres evaluar la prótesis en el lado contrario, el estudio de resonancia magnética te da esa información. Para la prótesis de agua salina es un diagnóstico clínico, y a lo sumo el mamograma te puede enseñar el cambio. La prótesis salina, de agua salina, se desinfla como si fuera un globo. Exacto, sí. Eso más ponemos nosotros cuando te ponemos expansores prótesis. En una mastectomía post-mastectomía inmediata, ponemos la de suero salino, que la cambiamos después por una de prótesis de gel de silicona líquido, ¿no? Más somos en el Perú eso. Bueno, queremos entonces agradecerte, Tamara, muchísimas gracias por tu exposición. Te felicito y agradecerte por estar en este proyecto que es sin fines de lucro, Mauchis. Agradecemos a Baylor, siempre Baylor está con nosotros. Tenemos casos que los resolvemos juntos, queremos seguir teniéndote a ti en los tumor boards. Y agradecemos a Laura Cruzeley, que es amiga de ambos y está siempre detrás de todos estos proyectos y siempre con buena onda. Gracias, Tamara, que tengas buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye bye.